Yo te preguntara, Víctor, ¿tú habrás visto mi ojo? ¿Que me responderás? No lo hemos visto. Perfecto. ¿Estamos listos? Empezamos. Damas y caballeros, había una vez un elefante de África que se había acostumbrado a que cada vez que estaba aburrido, se quitaba uno de sus ojos para jugar al ping-pong con él. El elefante, juguetón, lanzaba el ojo con la trompa, ¡ping! Cuando caía lo amortiguaba con la panza, ¡pum! Luego lo lanzaba con la pata, ¡ping! Lo amortiguaba con el culo, ¡pum! Un día, mientras aquel elefante estaba jugando al ping-pong con su ojo, lo lanzó tan alto, tan alto, tan alto, que el ojo desapareció en las nubes. Como solamente le quedaba un ojo, el elefante no podía ver el otro. Mientras él tenía la trompa tendida con la esperanza de atrapar su ojo, de repente el elefante escuchó un ruido. Entonces se dio cuenta de que su ojo había desviado la trayectoria y había caído en un río que había cerca. Tranquilamente el elefante se acercó al río, alargó la trompa, la metió en el agua, empezó a buscar su ojo primero despacito y cerca. Pero como solo tenía un ojo, no encontró el otro. El elefante se puso un poquito nervioso. Buscó un poquito más rápido, un poquito más lejos. Tampoco encontró su ojo. En este momento, aquel elefante perdió definitivamente los nervios. Empezó a correr por todo el bosque, iba sacudiendo los árboles, removía la hierba, removía el fondo del río. Cuanto más se agitaba el elefante, más sucia se volvía el agua. Y cuanto más sucia se volvía el agua, más difícil le resultaba encontrar su ojo. Y como cualquiera que busca algo y no lo encuentra, el elefante empezó a quejarse. ¡He perdido mi ojo! ¡He perdido mi ojo! ¿Alguno de vosotros habrá visto mi ojo? No hemos visto. Esta fue la respuesta que le dieron los demás animales del bosque. Todavía no he preguntado nada. He perdido mi ojo. ¿Alguno de vosotros habrá visto mi ojo? No hemos visto. Con un solo ojo no veo bien. Pues voy a tener que preguntar a los animales del río, a ver si tengo suerte y algunos lo han... No, Cocodrilo. ¿Usted habrá visto mi ojo? Tampoco. No lo he visto. ¿Ah? Tampoco. ¿Usted habrá visto mi ojo? No lo he visto. No puede ser. Rana, ¿usted habrá visto mi ojo? No lo he visto. ¿Seguro? Pues entonces voy a tener que preguntar a los animales del bosque, porque veo que en el río nadie ha visto mi ojo. Había un animal muy malo que no paraba de burlarse de él, el hipopótamo. ¿Qué malo es el hipopótamo? Para burlarse del elefante, el hipopótamo empezó a cantarle una canción de burla, una canción que los niños de mi país cantan cuando se quieren burlar de otros. En los colegios de mi país, cuando un niño está, por ejemplo, se cae del columpio o si se tropieza, se cae, los demás niños dejan de jugar, le rodean y le cantan la canción para burlarse de él. Y es la canción que el hipopótamo le cantó al elefante. ¿Queréis aprenderla, no? Dice así: Ashukandongoli, Ashukandongoli, Ashukandongoli. ¿Sabéis lo que significa? Jódete. Qué malos son los niños de mi país. Qué malos. Entonces propongo un juego. Cada vez que yo pregunte, ¿alguno de vosotros habrá visto mi ojo? Los de este lado me responderán: no lo hemos visto. Y a continuación el resto va a cantar la canción del hipopótamo. Ayuda, que se acompañan con este gesto, duele todavía. Mucha gente más mala se está burlando de mí. ¿Alguno de vosotros habrá visto mi ojo? No hemos visto.